Hola Lucía, ¿cómo andás? Hola, profe. ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, bien. ¿Cómo pasó el Día del Padre? ¿Tranquila? Bien, sí, por suerte re lindo. Bueno, me alegro. Che, bueno, ¿ves bien ahí? ¿Escuchas bien? Sí, ¿Qué tal estuvo la clase de la semana pasada? ¿Estuvo clara? ¿Entendiste bien? ¿Tenés alguna pregunta? no, todo re claro todo. Bueno. Bueno, Lucía, vamos a seguir con el módulo de enfermedad vascular periférica, ¿ah? Bueno, Y ya viste un pantallazo un poco de lo que es la enfermedad vascular periférica. Hoy me toca hablar a mí un poquito de lo que es la enfermedad de miembros inferiores. Eh, es un capítulo largo, pero lo vamos a hacer cortito y lo más práctico posible para que te sientas, para que lo entiendas bien y, bueno, vamos a ver a lo que nos referimos cuando hablamos de la enfermedad vascular periférica. Un poquito para repasar, no sé si viste algo de la anatomía de miembros inferiores la clase pasada, pero digamos, la anatomía vascular del miembro inferior empieza en la aorta distal, ¿no? Donde se divide en dos arterias ilíacas primitivas, una derecha y una izquierda. La arteria ilíaca primitiva, a su vez, se divide en una ilíaca externa y en una arteria hipogástrica o ilíaca interna, que es la que da irrigación a todos los órganos de la pelvis, órganos genitales masculinos y femeninos. La ilíaca externa da algunas ramas, ramichuelas circunflejas, pero nada de importancia, llamémosle, hasta que cruzando el ligamento inguinal se transforma en femoral común. La femoral común, poco después, se divide en dos, en una femoral superficial y una femoral profunda. La femoral profunda es la que da todas las ramas que irrigan al muslo, y la femoral superficial es la que se continúa dando origen en la arteria poplitea y las ramas que van a ir a irrigar al pie. La arteria poplitea da origen a una rama tibial anterior, a un tronco tibio peroneo, que a su vez se divide en una arteria peronea y en una tibial posterior. Tanto la arteria tibial anterior como la tibial posterior son las que van a dar los arcos plantares, tanto dorsal como plantar. ¿Está? Una característica de la femoral superficial es que no tiene ramas. Entonces, cuando uno hace una arteriografía, cuando vos ves una arteria grande que no tiene ramas, decís que es la femoral superficial. Y la arteria que tiene ramas es la femoral profunda. Bueno, ¿a qué se llama entonces enfermedad vascular de los miembros inferiores? Como habíamos hablado de enfermedad coronaria y enfermedad carotidia, acá es lo mismo. Es aterosclerosis que afecta la irrigación de las extremidades inferiores. Ahí está. La prevalencia aumenta con la edad. Es muy raro ver a gente joven con enfermedad vascular periférica. Solamente un 4% en adultos de 40 años tienen enfermedad vascular, principalmente aquellos que son fumadores, grandes fumadores o que tienen diabetes muy mal controlada, pero la prevalencia aumenta hasta casi un 20% en mayores de 65 años. Y el ser diabético ya es algo significativo para la enfermedad vascular porque se presenta en un 27% en pacientes que son diabéticos. ¿Mm? Es más frecuente en masculino y pacientes de raza negra, y hay una estrecha relación con aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria. Por eso que nosotros sabemos o hablamos de que aquellos pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, más de la mitad seguro tienen enfermedad coronaria. Entonces, el tratamiento y el cuidado de los factores de riesgo es fundamental en estos pacientes para evitar un infarto. Está clara esa relación, ¿no es cierto? sí. Entonces, la más frecuente de todas es la aterosclerótica, ¿no es cierto? La enfermedad por depósito de colesterol, igual que en las coronarias, igual que en las carótidas.
Pero también hay aquellos pacientes que tienen aneurismas trombosados, aneurismas de arteria poplitea, lesiones postraumáticas, ateroembolias, vasculitis, o sea, esa inflamación de los vasos sanguíneos, fenómenos o estenosis por radiación y compresiones tumorales. Sobre todo en pacientes jóvenes. Cuando vos tenés un paciente joven que tiene enfermedad vascular periférica, y probablemente tengas que sospechar en alguna de estas otras etiologías que no son la aterosclerótica. Los factores de riesgo son exactamente iguales a la enfermedad coronaria, dislipemia, hipertensión y el tabaquismo. No hay paciente que sea tabaquista que no tenga enfermedad vascular. Y el principal o el primer tratamiento que uno tiene que hacer con la enfermedad vascular es el cese del consumo de tabaco. ¿Está? Sí. Bien. La diabetes es un factor de riesgo clave en la enfermedad vascular. ¿Por qué? Porque el riesgo de amputación es mucho mayor que en aquellos pacientes que no son diabéticos. Y el otro problema que tiene diabetes es que, así como el tabaco afecta principalmente a arterias de gran calibre, ya sea la femoral superficial, la poplitea o troncos proximales de tibial y peronea, la diabetes afecta mucho la microcirculación. ¿Qué quiere decir? Que vos podés tener enfermedad moderada en el muslo o en la pierna, pero la diabetes, como afecta microvasos, o sea, arteriolas, capilares y vasos de muy pequeño calibre, vos podés revascularizar las arterias grandes, pero si el flujo distal está choto porque tiene mala circulación por su enfermedad, por su diabetes, no le va a brindar ningún beneficio y el paciente va a persistir sintomático. ¿Mm? Entonces, cuando vos tenés enfermedad de pequeños vasos, pensá en diabetes. Cuando vos tenés enfermedad de grandes vasos, pensá en tabaquismo. ¿Cómo se presentan? Habitualmente o en un gran porcentaje son asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Son aquellos pacientes que no caminan mucho porque son sedentarios, ya tienen un factor de riesgo. Entonces, cuando vos los ves en el consultorio, ¿cómo está? Ah, todo perfecto. Ahora bien, vos los haces caminar y los haces caminar 2, 3, 4, 5 cuadras sin parar, y aquellos pacientes que tienen enfermedad vascular ya empiezan con síntomas. ¿Y qué tipo de síntoma? La claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación? Es la incapacidad de continuar con el ejercicio por dolor, molestia o impotencia funcional. Son esos pacientes que caminan 200 metros y tienen que frenar porque se le acalambran las pantorrillas. Le duelen las pantorrillas. ¿Ah? Ese es el síntoma guión. No hay paciente que tenga enfermedad vascular periférica significativa que no tenga claudicación. Y la severidad de la enfermedad va a estar dada por el grado de estenosis. Mientras más estenosis haya, mientras más severa sea la enfermedad, menos metros va a poder caminar el paciente, más claudicación va a tener. ¿Ah? Entonces, ¿y por qué está dada la claudicación? Por isquemia. Es como la angina de pecho. ¿Por qué está dada la angina de pecho? Porque el músculo no recibe suficiente sangre, por lo tanto se pone isquémico y duele. En las pantorrillas es lo mismo, en las piernas es lo mismo. La isquemia distal a la lesión. Si yo tengo una lesión en femoral superficial, me va a doler la pantorrilla. Si yo tengo una lesión en la poplitea, y probablemente me duele más el pie, la planta del pie. Si yo tengo un problema a nivel de la bifurcación aórtica, en la Rich, por ejemplo, y el dolor va a ser en el glúteo, en los muslos, con el esfuerzo. Síntomas son dolor, cansancio, pesadez, aparecen con la caminata y se ven con el reposo, o sea, aparecen con el esfuerzo y se ven con el reposo, y la gravedad del cuadro, como dije, se relaciona a la distancia de aparición de síntomas. Ahora bien, ¿cómo se presentan? Perdón. ¿Qué otro tipo de presentación clínica pueden tener estos pacientes? La isquemia crítica. Entonces, asintomático, claudicación intermitente, isquemia crítica.
Y la isquemia crítica es cuando ya no hay irrigación. Es un proceso que es crónico, que es el paciente que viene con dolor, con parestesias, que estos síntomas empeoran cuando inclusive yo elevo el miembro porque no tiene irrigación, o sea, no puede bajar por gravedad la irrigación. La piel está sensible, hay atrofia muscular porque hay isquemia crónica, hay pérdida del pelo, lo que llamamos alopecia, engrosamiento de las uñas, y en casos graves hay estos hallazgos que son úlceras, habitualmente en territorios ya distales, son dolorosas, a diferencia de la úlcera venosa que no duele tanto, la úlcera arterial duele mucho, de bordes irregulares y base pálida. La úlcera venosa es más irregular y tiene borde y tiene un fondo sucio. La arterial no, habitualmente es una base pálida más limpia. Y se da en las zonas de presión. ¿Ah? Por ejemplo, no es raro de ver en la punta de los dedos o en las plantas de los pies. ¿Cómo se presentan los pacientes con pulsos alterados? Cuanto más, digamos, cuanto más severa es el compromiso vascular, menos pulsos van a tener. Son asimétricos los pulsos, porque puede haber más pulso en una pierna que en la otra. Puede haber soplos. Si yo oculto la femoral, puedo ocultar un soplo o palpar un frémito de hiperemia, ¿cierto? Miembros que están afectados por esta enfermedad vascular son miembros más pálidos, que cuando yo bajo la pierna se ponen más coloraditos. Y por último, la presión arterial en los 4 miembros. Porque esto me va a dar una pauta y es parte de un estudio no invasivo muy importante para saber qué paciente tiene enfermedad significativa. ¿Cómo lo puedo clasificar? Hay una clasificación llamada Rutherford, ¿cierto? Que va de 0 a 6, 0 asintomático y 6 con una pérdida importante de tejido y funcionalidad del pie. Y también está la clasificación de Fontaine, que es una clasificación un poco más funcional, donde ya está más graduada qué cantidad de metros puede tener un paciente para evaluar su severidad. Entonces, acá hablamos de una clasificación tipo de un estadio 2, cuando tiene claudicación intermitente, pero es 2A si tiene más de 150 metros, o es 2B si tiene menos de 150 metros. Tipo 3, dolor en reposo, y tipo 4, necrosis gangrena, versus la Rutherford, que tiene 3 estadios ya de isquemia crítica, ¿cierto? El 4, dolor en reposo, 5, pérdida de tejido, y 6, pérdida importante de tejido. Se usan las dos clasificaciones. Y esto es lo que yo te decía de la tensión arterial o de la presión en los 4 miembros. La presión arterial, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, tiene que ser igual. Si yo no tengo obstrucciones, las presiones tienen que ser igual. ¿Ah? O sea, hay una prueba en donde yo comparo la tensión arterial en el brazo con la del miembro. ¿Y cómo hago? Esta prueba se llama índice tobillo-brazo. Un índice tobillo-brazo 1 es normal, ¿cierto? La relación entre la presión del tobillo, que la mido con un manguito y con un Doppler, con un ultrasonido, con ¿ves? Entonces, cuando yo empiezo a captar el flujo, el sonido, ahí marco y se hace la presión sistólica, ponele 120, tomo en el brazo 120, 120 sobre 120, 1. Es normal. Ahora bien, si el índice tobillo-brazo es menor a 0.9, ¿qué quiere decir? Que en el brazo tengo 120, en la pierna tengo 100. 100 sobre 120, vos haces el número, da menos de 0.9. Entonces, ahí eso quiere decir de que hay enfermedad vascular. No tengo la etiología, no sé si es aterosclerótica, si es por trauma, si es trombosis, lo que sea. Pero sé que tengo enfermedad vascular. Ahora bien,
si el índice brazo-tobillo es menor, tobillo-brazo es menor a 0,5, o sea que es menos de la mitad lo que yo tomo en el tobillo que lo que yo tomo en el brazo, ese paciente tiene altas chances de tener isquemia crítica. Entonces, es un muy buen estudio que se hace en forma ambulatoria, es no invasivo, y yo puedo identificar qué tipo de pacientes pueden tener enfermedad vascular y quiénes son los que pueden llegar a progresar a isquemia crítica. Hay un subgrupo de pacientes, que son los pacientes más viejitos, que tienen arterias muy rígidas, en donde el índice tobillo-brazo puede dar más de 1. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener más presión arterial en la pierna o en el tobillo que en el brazo. Esos pacientes son viejitos, tienen lo que llamamos esclerosis arterial importante, por lo tanto la onda del pulso no se va a abolir. Y eso también es un marcador de enfermedad coronaria, de enfermedad vascular. Entonces, cuando el índice es mayor a 1 en pacientes viejos, ese paciente puede tener enfermedad vascular. ¿Está? Bien. Bien. Vos párame cuando no entiendas algo. Sí. Entonces, por definición, la medición del índice tobillo-brazo está indicada como prueba no invasiva de primera línea para detectar y diagnosticar enfermedad arterial de los miembros inferiores. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Fácil, es barato y se hace en la camilla del consultorio. ¿Qué otro método diagnóstico tengo? El ecodoppler. Así como el ecodoppler nos servía para ver el corazón, nos servía para ver las carótidas, el ecodoppler es útil para ver las arterias del miembro inferior. Se pueden ver femorales, se pueden ver parte de las ilíacas, se puede ver todo el árbol arterial, digamos, de la rodilla para abajo. Lo que no se puede ver, o es más difícil de ver, son las arterias intraabdominales, las ilíacas. ¿Ah? Bien. ¿Qué otro estudio se puede hacer? La angiotomografía con contraste. Este es un estudio que es altamente sensible y específico, o sea, capta absolutamente todo. ¿Cuál es la contra? Uno, que usa contraste, y se usa bastante contraste, y dos, la radiación. ¿Cierto? Todas estas tomografías tienen radiación. ¿Qué es lo bueno? Que yo puedo hacer reconstrucciones tridimensionales y puedo jugar con el árbol arterial. Puedo dar vuelta, puedo evaluar la distancia, puedo ver si hay alguna obstrucción, puedo planear, puedo ver el calcio, puedo ver todo. Es muy bueno, pero tengo que usar mucho contraste y radiación. La angioresonancia también es un método que es altamente sensible, es menos específico que la tomografía, puede haber cosas que me pierdo, puede haber lesiones que no las veo bien. La macana de la angioresonancia es el tiempo, el resonador uno pasa mucho más tiempo que en una tomografía, y el uso del contraste también muchas veces está indicado. Y por último, la angiografía. La angiografía es el método del gold estándar no solamente para diagnóstico, sino para tratamiento. ¿Ah? Entonces, es como la coronariografía. Yo lo que hago es punzar una arteria y mediante un catéter de inyecciones puedo alcanzar a ver, como por ejemplo acá este caso, tengo una arteria, fíjate, en este paciente, vamos a repasar bien esta imagen, esta película. Tengo un catéter puesto en la ilíaca primitiva izquierda, inyecto el contraste, hipogástrica, ilíaca, y fíjate que acá la femoral no está amputada. Todo esto que yo veo acá es femoral superficial, es femoral profunda. ¿Tá? Y fíjate que no tengo absolutamente nada de tinción o nada de contraste de la rodilla para abajo. Esto es una angiografía por sustracción y vemos cómo se revasculariza la femoral superficial y aparece. ¿Ves? Este es este paciente que revascularizamos, le pusimos una stent a la femoral superficial y pudimos ver todo el territorio. ¿Eh?
Bien. Entonces, el tratamiento de la enfermedad vascular se basa en dos pilares fundamentales. Uno es el tratamiento de la claudicación intermitente y otro es el tratamiento de la isquemia crítica. El tratamiento de la claudicación intermitente es o tiene como metas, número uno, aliviar los síntomas. Número dos, incrementar la capacidad funcional, digamos, a expensas de aumentar la distancia que camino. Número tres, reducir el riesgo cardiovascular global. Acuérdate lo que dijimos al principio. Los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica tienen enfermedad coronaria. Entonces, tratando la enfermedad vascular periférica, yo disminuyo las chances de que ese paciente pueda sufrir un infarto en el futuro cercano. Y por último, permitir realizar las actividades de la vida diaria sin limitación, o sea, mejorar la calidad de vida. ¿Y cómo lo hago? Controlando los factores de riesgo, con ejercicio físico, con medidas farmacológicas y por último, si todas estas opciones fallan, mediante la revascularización. El ejercicio físico es lo primero que yo tengo que probar e insistir en los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica. Entonces, caminar, caminar, caminar. Tienen arterias tapadas, caminar, 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 caminar. ¿Por qué? Porque vieron que la caminata mejora mucho la calidad de vida, mejora la revascularización por colaterales y puede evitar que ese paciente vaya a un procedimiento quirúrgico o hemodinamia. Entonces, las caminatas son gratis, no gastas nada de plata, y le mejora mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, es eficaz, es beneficioso, mejora síntomas, y los beneficios vos lo ves a partir de las 4 semanas a los 12 meses. Pero sobre todo, es gratis. Nadie tiene que pagar por caminar. Y hace bien. ¿Quiénes tienen relativa contraindicación con el ejercicio físico? Aquellos pacientes que tienen diabetes avanzada y que tienen neuropatía. ¿Por qué? Porque no sienten nada. Y corren el riesgo de que tengan algún traumatismo. Junto con la caminata, yo tengo que hacer hincapié en el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico tiene beneficios, pero son limitados, a diferencia de la caminata que tiene beneficios en todo el espectro. ¿Y a qué me refiero con el tratamiento médico? Tratamientos antiagregantes, aspirina, clopidogrel en el caso de que sea alérgico a la aspirina, y una droga en particular que es el cilostazol. El cilostazol es como si fuera un antiagregante. Es más, al principio se lo utilizaba mucho en pacientes con enfermedad coronaria y con infarto. Cumple ese rol de antiagregante plaquetario, pero se vio que tiene un beneficio extra en aquellos pacientes que tienen enfermedad vascular periférica porque incrementan un poco más la distancia caminada. Entonces, tratamiento de primera elección para el paciente con enfermedad vascular es el cilostazol. La pentoxifilina lo que hace es, actúa sobre los glóbulos rojos, o sea, que inhibe que los glóbulos rojos se peguen entre sí, como quien diría. O sea, como que se rechazan entre ellos. Entonces disminuye las chances de microtrombosis y agregación. Es un reolítico, como quien diría. Es de segunda o tercera elección, prácticamente no se usa. Pero sí el cilostazol. Primera elección, cilostazol con la aspirina. Estatinas, todos los pacientes que tienen enfermedad vascular deben recibir estatinas independientes del nivel de colesterol que tengan. Y YECA beta bloqueantes de acuerdo a su patología de base, pero principalmente para prevenir eventos cardiovasculares. ¿Ah? Entonces, el tratamiento farmacológico de los pacientes con enfermedad vascular, cilostazol, aspirina, estatinas y
tratamiento farmacológico de sus factores de riesgo. IECA, beta bloqueantes, tratamiento de su diabetes, y por supuesto, dejar de fumar. ¿Mm? Entonces, como veníamos hablando, el cilostazol es el fármaco de elección como tratamiento de la claudicación intermitente. Los beta bloqueantes no están contraindicados en la claudicación. Hace mucho se contraindicaban, decían que empeoraban la claudicación. No es así. Se indican beta bloqueantes si el paciente lo requiere. Todo paciente con enfermedad arterial periférica debe tener un buen manejo de la presión arterial. Por eso está indicado el uso de IECA o bloqueantes de los receptores de angiotensina, como los losartán. Todos los pacientes con enfermedad vascular deben recibir terapia con estatina, independiente del nivel de colesterol. Todos los pacientes con enfermedad vascular periférica deben estar medicados con aspirineta, de 100 miligramos. El uso de clopidogrel se reserva para aquellos pacientes que son alérgicos a la aspirineta, y si están revascularizados, si le han puesto un stent, deben recibir clopidogrel por un tiempo finito. Se puede considerar entonces el uso de la pentoxifilina en aquellos que no pueden usar cilostazol, y no está indicada la anticoagulación oral en forma rutinaria. Y si el tratamiento farmacológico y el ejercicio físico falla, nos quedamos con el tratamiento invasivo. Y de acuerdo al número, a la localización y a la extensión de las lesiones, se puede optar por un tratamiento endovascular, balones y stents, como en el infarto, como en la enfermedad coronaria, o un tratamiento quirúrgico, que es el bypass periférico. Habitualmente se reserva el bypass periférico en pacientes que tienen lesiones extensas, femorales, o en zonas de flexión, ¿cierto? Si tengo una lesión en la arteria femoral cerca de la ingle, que es una zona de flexión. ¿Por qué? Porque no hay mucho material que te permita flexionar y que no se rompa. Actualmente hay algunos stents que te permiten utilizarlos en lugares de flexión, ya sea en la rodilla o en la ingle, sin que se quiebre. Si el stent se quiebra, se trombosa, y volvés a tener un problema mucho mayor que el problema inicial. Si el stent no se quiebra, anda bien. Por eso en sitios de flexión habitualmente se considera más el tratamiento quirúrgico más que el endovascular. Pero cada vez tenemos más opciones para hacerlo por cateterismo. En cuanto al tratamiento de la isquemia crítica, que es el estadio final de la enfermedad, donde tenemos dolor en reposo, lesiones isquémicas críticas o gangrena, como esta foto. Esta es una gangrena seca, un pie negrito. Es un proceso crónico, tiene alto riesgo cardiovascular, ¿cierto? Riesgo hasta 3 veces mayor que en un paciente sin factores de riesgo, y la tasa de amputación es del 50% al año. ¿En qué nos basamos para el tratamiento de la isquemia crítica? Primero, en la desaparición del dolor, cicatrización de las lesiones tróficas, o sea, tratar de que si hay una amputación, que esa amputación cicatrice bien para evitar enfermedades infecciosas. Mantener el miembro lo más funcional posible, o sea, tratar de amputar, pero amputar poco en la medida de lo posible, y tratar de restablecer un estado prepatológico. ¿A qué me refiero con esto? Que tratar de que el paciente, si caminaba, que siga caminando. Entonces, tratar de revascularizar o de cortar lo menos posible para que el paciente pueda seguir siendo funcional. Ese es el rol fundamental. Y por último, para ya terminar, o para ya ir terminando o cerrando esto, vamos a hablar un poquito de la isquemia aguda. Todo lo que venimos hablando hasta recién son lesiones crónicas, ¿cierto? Depósitos de placa en forma crónica, en forma, digamos, paulatina, en donde empezamos con claudicación intermitente a más de 300 metros, menos de 300 metros, menos de 150 metros. Si esto progresa, vamos a isquemia crítica. Distinto a la isquemia aguda, que es el paciente como el infarto agudo, lo mismo pero en la pierna. Es una disminución súbita de la perfusión,
que puede amenazar la viabilidad del miembro afectado si yo no lo reparo en forma inmediata, y que puede llevar a una amputación hasta un 25% con una alta tasa de mortalidad entre un 10 y un 20%. No es lo mismo amputar a alguien con isquemia crítica que a alguien en isquemia aguda, porque la isquemia aguda vos no sabes hasta dónde puede estar perfundido. La isquemia crítica ya es como que sabes hasta dónde llega y vos cortás y sabes que lo que vos cortaste no es viable. La isquemia aguda no. ¿Cómo se presentan? Las famosas 5P. Dolor, pain en inglés, por eso que es P, ausencia de pulso, palidez, parestesias y parálisis. Esos son los 5 pilares de la presentación de la isquemia aguda. ¿Cómo lo trato? Hay que hidratar. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está con isquemia aguda, está con necrosis muscular, libera mucho CPK y productos de degradación. Eso hace que estos productos son tóxicos para el riñón, por lo cual entran en insuficiencia renal aguda. Entonces, si yo lo hidrato, lo hiperhidrato, hago que el paciente orine, eso previene el fallo renal. Aspirina, como en un infarto, lo mismo. Aspirineta. Anticoagulación con heparina. Eso también es fundamental. Como en el infarto agudo, ¿te acuerdas que anticoagulábamos? En la isquemia aguda, anticoagulo. Analgesia, porque los pacientes están muertos de dolor, y evaluar la reperfusión, ya sea endovascular con trombolíticos o quirúrgico con trombectomía. Inyecto trombolíticos, ¿no es cierto?, intraarteriales, o en los quirúrgicos hacen un tajo, meten un catéter con un balón, tiran y van sacando trombos. Y la finalidad es restablecer la perfusión del miembro afectado. Lucía, preguntas. Fuimos rápido, pero vos sos bastante rápido por eso también. Sí, en el caso de cuando se sacan los trombos, por ejemplo, ¿sigue teniendo riesgo de que se vuelva a formar y tener que volver a operar o una vez Sí, que se saca? es una muy buena pregunta. Habitualmente la isquemia aguda, salvo que sea un émbolo, por ejemplo, qué sé yo, que el paciente tiene fibrilación auricular y de repente tiró un émbolo grande que tuvo la buena suerte, entre comillas, de no irse para las carótidas y se fue para las piernas, estos trombos se dan por una lesión local, ya sea porque se rompió una placa de colesterol, se rompió, hizo que se formara el trombo, o porque se erosionó también una placa. Entonces, el tratamiento va a ser sacar el trombo, anticoagular, y una vez que el paciente esté estable, pensar o en un bypass periférico o en una angioplastia, de acuerdo a dónde está la lesión original. Bien, Porque puede ser una lesión cortita que se tapó, hizo un trombo ahí y el trombo fue creciendo y ocupó toda la pierna. Entonces saco todos los trombos y después busco dónde está la lesión y ahí pienso, o hago un bypass o pongo un stent o un balón. bien. Eso se puede hacer siempre en un segundo término, no hace falta hacer un agudo. Ok, listo, entonces. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguno. Bueno, bueno, vamos bien, Lucía. Sí, Así que yo bueno, dejo la clase de vuelta ahí en el Moodle. bueno, Cualquier cosita, pregunta, acércate. ¿Ah? sí. Este, y bueno, vamos manteniendo en contacto. Bueno, profe. ¿Cómo estás con el tema de las prácticas, che? Ahora me hacen volver presencial esta semana de vuelta. Miércoles y viernes estoy yendo. Así ¿A dónde que estás yendo? a la fac, ¿A dónde? a la facultad directamente. Ah, ¿al UCBC? Sí, y ¿Y tenía cuándo una vas a empezar a hacer? clase ¿Cuándo empezás con prácticas, digamos, con pacientes y esas cosas? con pacientes, hice todo primer año y ya segundo me agarró la pandemia, no pude seguir haciendo. Pero por Bien, suerte tengo un año ya de haber hecho prácticas y ahora están viendo, digamos, cómo se puede hacer. Tengo bueno, pendiente ir ahora, en estos días, supongo yo, a los consultorios en cardiología
para hacer, porque yo estuve viendo el índice tobillo-brazo y esas cosas, y lo vamos a hacer con una de Bien, las secretarias, me dijeron. No con pacientes, pero perfecto, una secretaria es voluntaria, digamos. perfecto. Bueno, genial. Sí, así que Bueno, bueno. Lucía, Bueno, profe. cualquier cosita te acercas, hablamos, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Chao, que andes muy Nos bien. vemos. Chao, chao.